Hola chicos, en este video vemos el comienzo de la clase de reacciones químicas. Vamos a ver la diferencia entre cambio físico y cambio químico. A lo largo del tiempo, toda sustancia o porción de materia, cualquier cosa que analicemos, tarde o temprano experimentará algún cambio, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de algo como un alimento, vamos a notar que se va a pudrir o que se va a secar, en el caso de esta manzana. Si vemos, por ejemplo, las hojas de los árboles cambian de color. Un cubito de hielo, ¿sí? Si uno lo deja a la temperatura ambiente, sabemos que se va a derretir. O una semilla, ¿sí? Con el suficiente tiempo brotará un vegetal e irá creciendo, ¿sí? Dependiendo de los cuidados que tenga. La verdad es que toda porción de materia tarde o temprano algún cambio experimenta. Lo que nosotros vamos a hacer en este pequeño video es separar esos cambios que pueden ocurrir en cambios físicos y en cambios químicos, dos categorías diferentes. Por ejemplo, fíjense el cambio que tenemos ahí en pantalla, es simplemente poner una porción de un sólido, por ejemplo en un líquido como el agua, revolver y disolver ese sólido. Ahí está ocurriendo un cambio, veremos después si es un cambio físico o un cambio químico. Por el otro lado tenemos acá que mezclamos dos soluciones y ocurre una transformación muy notoria porque vemos que cambia el color de la solución que inicialmente era rosa y que ahora toma una coloración media verde. También hay un cambio, veremos después si es un cambio físico o químico. Tenemos acá otro ejemplo, ¿sí? Empieza a burbujear una especie de vapor o humo de color marrón, ¿sí? Y se ve una transformación, sí, que se calienta fuertemente el líquido que tenemos adentro del balón. También ahí hay una transformación, veremos después si es física o química. Bueno, el caso del cubito de hielo, sí, que sabemos que se derrite a temperatura ambiente, también hay una transformación muy notoria, habrá que ver si es física o química. ¿Sí? Acá tenemos otra transformación, ¿sí? Se forma un depósito de color rojizo sobre unos alambres que hay en una solución. La solución inicialmente es verdosa y fíjense que después se pone transparente a medida que aparece el depósito rojo. También ahí es muy notorio que hay una transformación. No sabemos todavía si es física o química. Y acá esta animación tarda un poco en empezar. Tenemos algo disuelto en un líquido y trasvasamos eso a una porción donde hay todavía más líquido y vemos que hay también una transformación, ¿sí? Bien, estas transformaciones que vimos acá representadas con pequeñas animaciones, ¿son cambios físicos o son cambios químicos? ¿Cuáles son cada una? Bueno, la idea es justamente ver a qué categoría corresponden y por qué motivo, ¿sí? Acá tenemos un último ejemplo, ¿sí? Este ejemplo es muy impresionante, por eso lo incluí en este video. Fíjense, ahí tenemos dos burbujas que están por debajo de una especie de fósforo que tiene una pequeña llamita. Vamos a ver cuando ahora ponga play que estas burbujas van a entrar en contacto con esa llama y que va a ocurrir una transformación muy notoria, ¿sí? Fíjense, ahí las burbujas entran en contacto con el fuego y fíjense lo que va a ocurrir. De golpe se incinera todo el contenido de esas burbujas formando una gran llamarada, ¿sí? También ahí claramente hay una transformación, tendremos que ver si es física o química. Bueno, las dos categorías, cambios físicos y cambios químicos, están ahí ubicadas. Todas las imágenes que aparecían a la izquierda correspondían a cambios físicos. Todas las imágenes que estaban a la derecha correspondían a cambios químicos. Como notarán, tanto en los cambios físicos como en los cambios químicos se ve un efecto, un cambio visual, ¿sí? Podrá ser más o menos espectacular dependiendo del ejemplo que miremos, pero transformaciones hay en los dos casos. La diferencia no está en lo que se ve, ¿sí? La diferencia entre estas dos categorías tiene que ver con algo que no llegamos a ver a simple vista, que es que en los cambios físicos hay una transformación que no involucra la transformación de los enlaces entre los átomos. Mientras que en los cambios químicos, cuando ocurren estos cambios, los átomos pasan a unirse de manera diferente, ¿sí? En los cambios químicos hay cambios en los enlaces entre los átomos. En los cambios físicos eso no ocurre. Como esta diferencia no es visible a simple vista porque no vemos los átomos, no vemos sus uniones y por lo tanto no podemos ver cómo cambian esas uniones, vamos a tener que apelar a alguna representación realista, pero representación al fin de lo que les quiero decir. Ahí tenemos, por ejemplo, un cambio físico típico,
¿sí? Tenemos agua en estado líquido que se evapora y se transforma en vapor de agua, es decir, en agua en estado gaseoso. Ahí tenemos lo que es claramente un cambio físico. Fíjense las uniones entre los átomos, fíjense las moléculas de agua en estado líquido. Son moléculas que tienen un átomo de oxígeno, que está representado en color medio celeste, y dos átomos de hidrógeno unidos a él, que están representados ahí en color naranja. La molécula de agua en estado líquido tiene esa estructura. Ahora, si ustedes se fijan en la molécula de agua en estado gaseoso, que está en la parte superior del dibujo, es exactamente igual. Sigue teniendo un átomo de oxígeno, representado en color celeste, unido a dos átomos de hidrógeno, representados en color naranja. La molécula de agua no cambió, ¿sí? Al estar en estado líquido estaban una al ladito de la otra. Al estar en estado gaseoso están mucho más separadas y moviéndose cada una por su lado. Sin embargo, la molécula de agua es exactamente igual. Ahí hay un cambio químico. Se separaron las moléculas de agua, hay una transformación, por supuesto que no es lo mismo tener agua líquida que tener agua en forma de vapor, pero ese cambio no involucró que se modifiquen los enlaces entre átomos. Los hidrógenos siguen estando unidos al oxígeno, tanto en el agua gaseosa como en el agua líquida. Eso es un cambio físico, una transformación que no involucra la modificación en los enlaces. En cambio, en un cambio químico, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? La combustión del metano, ¿sí? Para dar dióxido de carbono y agua, sí involucra una transformación de los enlaces. Fíjense que en el reactivo, en la sustancia de partida, el carbono está unido a hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno acá está representado con bolitas blancas. Entonces, el carbono está unido a hidrógeno. Ahora, luego de que ocurra la transformación, que la transformación se simboliza con la flecha, el carbono ya no está unido al hidrógeno. Fíjense a quién está unido ahora. Está unido al oxígeno. El oxígeno está representado acá con pelotitas rojas. Entonces ahí hubo una modificación en los enlaces. Los enlaces entre el carbono y el hidrógeno se rompieron y se formaron enlaces entre carbono y oxígeno. Por supuesto, el oxígeno también. Inicialmente el oxígeno estaba formando el gas oxígeno 2. Es el que respiramos, ¿sí? El que está presente en el aire. Ahí el átomo de oxígeno está unido a otro átomo de oxígeno, por eso es oxígeno 2 la molécula. Bueno, fíjense que cuando ocurre la reacción, cuando ocurre esta transformación, ahora el oxígeno ya no está unido a sí mismo, sino que está unido al carbono o a los hidrógenos. Ahí tenemos un ejemplo claro de cambio químico. Hay, por supuesto, una transformación y aquí sí hubo enlaces que se rompieron, hubo enlaces que se formaron, por lo tanto hubo una modificación en la manera en la cual estaban unidos los átomos.